Un segundito. Voy a compartir la presentación. Un segundito. Que soy nueva en esto. Ténganme un poco de paciencia. En ausencia de Marcial. Ningún problema. Ningún problema. Muy bien. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Nada más. Un momentito para poner. Ah, ¿cómo presentar? Muy bien. Pues muy bienvenidos, muy buenos días. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Bienvenidos este día a la mesa de tesis, escenario de la educación pública para el ciclo escolar 2023-2024. Y pues esta es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una sola dinámica. Y esta dinámica, pues el objetivo es que concluya en una tesis de discernimiento y unas pautas de acción con respecto al problema que se plantea. A esta conclusión llegamos a partir de la observación y el análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El panel somos todos nosotros que participamos el día de hoy en esta mesa de tesis. El objetivo es aportar al arzobispo y a los obispos auxiliares un análisis confiable sobre los temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. Un objetivo secundario sería aportar a los participantes, a todos ustedes, información actualizada y análisis en conjunto para cada una de las labores que a ustedes les toque desempeñar. Las mesas de tesis ya se han llevado a cabo desde hace 7 años. Ha sido pues una labor muy enriquecedora lo que hemos obtenido a partir de estas mesas de tesis y ya hemos analizado 37 temas diferentes. Tiene algunos elementos como un dossier de base, que son las evidencias de los hechos que deben ser analizados, una guía para el análisis y el acta de tesis y pautas de acción, que son elementos que componen un documento que ustedes recibirán posteriormente. Preside esta mesa de tesis Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, y como moderadora el día de hoy, en ausencia de Marcial Padilla, su servidora Mayela Sepúlveda de Padilla. Soy la esposa de Marcial. Nuestro ponente el día de hoy es el maestro Miguel Ángel Martínez Espinosa. Él es candidato a doctor en educación por la Universidad de Alcalá de Henares, perdón. Maestro en educación también por la misma universidad. Es licenciado en Derecho por el ITESO de Guadalajara y ocupó el cargo de secretario de Educación en el estado de Jalisco y subsecretario de Educación Media Superior del Gobierno Federal. Pues bueno, me gustaría, le pido a Monseñor que nos dirija unas palabras de bienvenida y la oración inicial. Muchas gracias, Mayela. Buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y de manera muy especial al maestro Miguel Ángel. Gracias por estar aquí y por su disposición para acompañarnos y apoyarnos siempre en esta reflexión. Ahora en este tema que pues es muy oportuno, ¿verdad? De reflexionar lo que está pasando ahorita y le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos bendiga, que nos ilumine porque vivimos situaciones complicadas y necesitamos la serenidad, la paz interior y la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque son muchas voluntades, son temas muy delicados y necesitamos aportar como pueblo de Dios, como sociedad, pues las luces que Él nos da, la reflexión que podemos hacer entre todos, en la participación de todos. Hagamos la oración inicial, rezando juntos el Padre Nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente muchas gracias, Mayela, gracias, maestro, gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor. Ahora le cedo la palabra al maestro Miguel Ángel Martínez Espinosa para que comience su ponencia. Ya puedes compartir. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, señor obispo, muchas gracias a Mayela, pues a este grupo tan interesante, por permitirme compartir con ustedes pues reflexiones y sobre todo preocupaciones pues, alrededor eh, del momento actual que vive la educación pública en el país, que se sintetiza o se enuncia bajo el apartado de los libros de texto, pero como veremos, pues es un tema de mayor complejidad que amerita un análisis profundo y ciertamente pues en momento que es confuso para todos en este país, para todos los que nos preocupamos por la educación y que amerita pues un espacio como este del cual pues les felicito y me felicito de formar parte, ¿no? El tema se enunció así: el escenario de la educación pública, los desafíos que enfrentan alumnos, padres de familia y maestros al inicio del ciclo escolar. Perdón, no sé si estén viendo la pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí le Correcto. estamos viendo, gracias. Muy bien. Sí. Para desarrollarlo, voy a hacer uso de algunos antecedentes que pueden parecer obvios, pero para mí no lo son. Son la base de las explicaciones posteriores, ¿no? Bueno, una cosa que parece obvia es la educación tiene una finalidad, ¿no? La educación, para que sea tal, la educación me refiero institucionalmente hablando, la que presta o la que se aprecia como servicio público a cargo del Estado fundamentalmente y con la participación de particulares, tiene siempre un propósito. Esos propósitos se enuncian de diferentes maneras, ¿no? El artículo 3º de la Constitución lo enuncia muy bellamente diciendo que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y desarrollará en él pues el amor a la patria, la conciencia, la solidaridad internacional, en la independencia, en la justicia, y le establece un horizonte de finalidad a la educación. Ya solamente con esta expresión, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, pues la educación ya tendría bastante como propósito a lograr en el itinerario que plantea de cara a los alumnos. Luego, otra manera de expresarlo pues es esta conocida síntesis que hace Delors y que autoriza la UNESCO en el documento La educación para el siglo XXI, que lo sinteticen estos 4 propósitos: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir. Mi maestro Efraín González Morfín lo sintetizaba de otra manera. Decía que la persona, por el hecho de ser persona, debía asegurar pues estas 8 cuestiones. Decía: pensamiento ordenado, pensamiento crítico, expresión oral y expresión escrita. Y decía de estas 4 que esas constituían la base de la enseñanza, ¿no? Ya lograr pensamiento ordenado, pensamiento crítico, capacidad de expresión oral y capacidad de expresión escrita, ya sería suficiente cometido para la educación básica. Pero él luego agregaba
pues resolver el cuestionario básico del hombre en el mundo, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y decía él, esto se logra con filosofía y si se es creyente con teología. Agregaba conciencia histórica, experiencia estética y cooperación social. Y pues más en el ámbito escolar, sobre todo de la educación de vertiente religiosa o de simiente religiosa, pues decimos buenos cristianos y honrados ciudadanos, es lo que queremos lograr. Pero como quiera que se enuncie, el propósito de la educación siempre está presente. La educación no es un fruto del azar, sino un itinerario, una tarea que se acomete o de manera ordenada, organizada y destinada a cumplir un propósito. Esto es importante de cara a lo que veremos más adelante. Yo quisiera que no se perdiera de vista. La educación siempre debe tener un propósito para ser tal, porque si la educación fuera una realización individual en la que cada quien aprende lo que buenamente quiere aprender o debe aprender, o lo que su comunidad o su entorno considera que debe aprender, pues la educación pierde su sentido de servicio público, ¿no? Y se convierte en una tarea más de alcances locales, comunitarios, pero pierde un sentido general de servicio público. Para lograr ese propósito, los contenidos se organizan y se estructuran de manera graduada y de manera escalonada. Esta organización de contenidos debe atender a la edad y la madurez de los niños para poder producir su resultado. Y podemos decir que la educación propiamente constituye un itinerario, ¿no? Un itinerario en el que el niño ingresa de preescolar en ámbito en el que desarrolla sus habilidades motrices, sociales, socioafectivas y de comunicación, hasta propiamente el cumplimiento de la educación obligatoria, que es el bachillerato, que coincide con la llegada de las personas a la edad adulta. Ese itinerario pues implica la comprensión del hecho de que las personas a lo largo de la vida pues vamos desarrollándonos y vamos madurando, y que los conocimientos que recibamos tienen que ser proporcionales a esa edad y a esa maduración. Para recorrer ese itinerario, los contenidos se estructuran por grado y materia. Esa ha sido, digamos, la organización tradicional de la estructura escolar. Y para desarrollarse esos contenidos, pues se da la necesidad y se realizan pues, estrategias y actividades orientadas a reforzar los conocimientos, y se utilizan materiales apropiados para ello. Dentro del grupo de materiales que se utilizan para lograr o reforzar los conocimientos se encuentran los libros de texto. Y esta tarea siempre parte de la consideración de la capacidad creativa de los maestros en el aula. Quienes hemos estado en aula sabemos que ningún grupo ni ninguna persona es igual a la otra, y cada ciclo escolar amerita del docente una capacidad de adaptarse a un grupo que tiene diferentes, digamos, de diferente carácter respecto del grupo que llevamos el ciclo escolar anterior. O si nuestra tarea es de ser maestro de asignatura, pues sabemos que al paso de un salón de clases a otro nos vamos a encontrar una realidad distinta, y que nuestro método para que funcionen los alumnos tiene que ser capaz de adaptarse creativamente a la realidad cambiante de cada grupo y de cada persona. En el país, ¿cómo está estructurada digamos, toda esta secuencia de itinerarios de formación? Bueno, conforme a la Ley General de Educación, es facultad exclusiva de la Federación la elaboración de planes y programas y del material fundamental que se acompaña al cumplimiento de planes y programas, que son los libros de texto. La modificación a planes y programas, aun siendo facultad exclusiva de la Federación, no puede hacerse por mandato legal, sino a través o después de procesos de consulta. En este sentido, los libros de texto no son piezas sueltas, digamos. No nacen producto del azar o son ocurrencias de un momento.
están ligados y dependen de los planes y programas de educación. Por eso en esta exposición para mí fue importante preparar más allá de los libros de texto, los antecedentes a los libros de texto, que son los planes, programas e incluso la referencia a la reforma, a la creación de la nueva Ley General de Educación en el año 2019. En el caso nacional se aprecia, esto es importante decirlo, cuando se revisa el conjunto se aprecia coherencia interna en el conjunto, ¿no? Lo que dispone la Ley General de Educación es coherente con lo que está establecido en el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, y particularmente su anexo, que es el que contiene los referentes, digamos, de finalidad asociados al plan y programa de estudios, y es coherente también con los programas sintéticos y los libros de texto. Preguntan Alejandro Limón si la necesidad de consulta de los planes y programas está expresa en la legislación. Sí, sí está expresa en la legislación. O sea, la Ley General de Educación expresamente obliga a que se realicen procesos de consulta. Bueno, hay coherencia entonces, decía yo, entre la Ley General de Educación, el plan de estudios para primaria y secundaria, los programas sintéticos que apenas fueron publicados el día martes de esta semana, y los libros de texto. Esto no implica que sean adecuados o correctos, hay que decirlo así, pero entre ellos hay coherencia, forman parte de lo que la Secretaría de Educación Pública conceptúa como un cambio de paradigma, y que sí en alguna medida lo es para la enseñanza en el país. Bueno, esta organización estructurada parte de los siguientes elementos, ¿no? Digo, del lado izquierdo ven ustedes un conjunto de elementos que parten de definiciones legales, y del lado derecho, digamos, un conjunto de elementos que son elementos a distinguir entre las cosas que se diseñan y se usan para la educación. Bien. El primer elemento es la nueva Ley General de Educación, que se publicó el 30 de marzo de 2019. Y luego el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, publicado el 8 de agosto de 2022. Y respecto de este plan de estudios, apenas el día martes de esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al plan de estudios. Pues, esta modificación obedece a una cuestión que estaba prevista de un modo en agosto del 2022, cuando se aprobó el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, y que finalmente acabó resultando de otro, que es lo siguiente. En la publicación de agosto del 2022 del plan y programa de estudio decía que este sería obligatorio para los primeros grados. Primer grado de preescolar, primer grado de primaria, primer grado de secundaria, de manera que los alumnos que habían iniciado con un plan y programa continuaran con ese plan y programa hasta la conclusión de sus estudios, y que solo los alumnos que se incorporaran a cada nivel educativo tomarían el nuevo plan y programa, lo cual parece una decisión bastante lógica, ¿no? Porque lo que genera cuando a la mitad del trayecto formativo se cambia el programa, pues es sobre todo una enorme confusión. Pero apenas en decisión publicada el martes de esta semana, se determinó que los planes y programas, el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, sea utilizado para todos los grados de todos los niveles de la educación básica. Recordemos, educación básica es preescolar, primaria y secundaria. Y apenas el martes de esta semana se dieron a la publicación en el Diario Oficial lo que se llaman programas sintéticos, que se supone son el programa detallado que contiene ya los referentes para el maestro, para la construcción de los trayectos formativos y de los elementos formativos en el aula.
y la publicación y distribución de los libros de texto, que es un tema que está apenas en proceso. Entonces, digamos, este es el andamiaje legal. De otro lado, pues hay que decir que todo plan y programa, toda implementación de educación a gran escala, de la educación pública particularmente, implica la creación de un perfil de egreso, es decir, tener claro cuáles son las expectativas que se deben cumplir al finalizar un trayecto formativo o un ciclo formativo. Implica la preparación de planes de estudio que permitan distinguir con claridad cómo se va a ir logrando ese perfil de egreso, y luego los programas educativos que implican el desarrollo ya por asignatura, por año escolar, etcétera, y las estrategias y métodos, y finalmente las herramientas donde se encuentran los libros de texto. Hago esta referencia porque para ubicar exactamente dónde están los libros de texto en este mapa muy general, ¿no? Previo a los libros de texto se hicieron ya cosas que tienen ya pues solidez, digamos. El plan de estudio, por ejemplo, para la educación preescolar, primaria y secundaria ya tiene 1 año de publicado, ¿no? Y las demás cuestiones son secuencia de lo mismo, ¿no? Preparando material para esta exposición, me encontré con esta lámina que utilicé para hacer una exposición en 2019, hace 4 años, en relación con la publicación de la Ley General de Educación, ¿no? Y esta lámina plantea, digamos, como una secuencia histórica de cómo se ha desenvuelto la educación pública en el país, desde el constituyente de 1857 hasta la fecha, a nivel de constitución. La Constitución del 17 y reiterado en principio por la Constitución de 1917 definió la educación como libre pero laica, ¿no? Es libre pero será laica la que se imparte en establecimientos oficiales, etc. En 1934 se modificó la Constitución para dar paso a la educación socialista, y esta definición constitucional, la educación será socialista y tenderá a propiciar la realización de una visión exacta del universo, poco más o menos decía ese texto, dio pie o dio pauta para una serie de conflictos a nivel del país y de nacimiento de instituciones de todo tipo. A raíz de estas definiciones nació, por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, y esta definición enmarca la lucha de las universidades por su autonomía y por la libertad de cátedra, ¿no? Es un hito muy importante en la historia del país, cuyos alcances y consecuencias rebasaron con mucho el ámbito de lo educativo. Finalmente, con el inicio de la Guerra Fría, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría, el país dio un viraje hacia un texto que se llamó de Unidad Nacional, que confeccionó Jaime Torres Bodet, y que más o menos es el texto que la Constitución consagra al día de hoy. Poco más adelante, en los años 80, se dio el fenómeno de la descentralización educativa, la transferencia de los servicios educativos que eran prestados todos o mayoritariamente por la autoridad central, se trasladó a los estados federativos, a las entidades federativas. En los años 90, con la normalización de las relaciones entre Iglesia y Estado, también se modificó el artículo 3º de la Constitución para ser coherente con la modificación del estatus de la relación entre la Iglesia y el Estado. Y entonces se le dieron por primera vez en los años 90, como ustedes ven es muy recientemente, se le dieron herramientas legales a las escuelas
o a los usuarios de los servicios educativos para acudir incluso en amparo, porque antes el texto de la Constitución decía que la autoridad educativa podría retirar los reconocimientos de validez oficial a las escuelas sin que para ello existiera juicio o recurso alguno. Vestigios, pues, de un jacobinismo que dominó la educación durante mucho tiempo. Y después de normalizar esta situación, pues todas las reformas posteriores tornaron hacia la calidad educativa, que fueron, digamos, los esfuerzos continuados de los gobiernos de Zedillo en adelante hasta Peña Nieto, ¿no? Todo el viraje fue hacia la calidad y entonces nos inscribimos en la OCDE para poder tener estándares internacionales de evaluación educativa, de logro educativo, y generamos nuestros propios instrumentos de evaluación de la educación. Sin embargo, la reforma a la Ley General de Educación de marzo del 19, bien analizada, constituye, así lo dibujaba yo entonces, un propósito o una reforma que tiene dos propósitos. Que es un regreso hacia el control estatal y que constituye la restauración del antiguo régimen. ¿A qué me refiero con la restauración del antiguo régimen? Pues y ya desde el texto de la Constitución y sobre todo de la Ley General de Educación se le da ya una parte importante o un peso muy importante, pues, a los contenidos ideológicos asociados a la educación. Yo decía en ese momento, puede ser un amago de restauración que puede ir hasta el regreso del momento que vivimos durante la educación socialista en el país. Y curiosamente, y a propósito del debate actual, por eso, por cosas como estas, les insisto en que la publicación de los libros de texto pues es una pieza dentro de un esquema que tiene coherencia interna, aunque no persiga un propósito que pueda ser adecuado. Bien. Lo que estamos en presencia es lo que la Secretaría de Educación conceptúa como un cambio de paradigma en la educación pública en el país, que enuncia como la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana y cuáles son sus referentes teóricos? No voy a especular sobre los referentes teóricos de esta reforma. Voy a dejar que los textos fruto de esta iniciativa hablen por sí mismos, ¿no? Y en este sentido vamos a emplear dos elementos que están relacionados entre sí. El primero es el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, particularmente el anexo, en la publicación en el periódico oficial. Si ustedes la buscan, no van a encontrar estos elementos, van a encontrar solo el decreto que dice se publica el plan y programa de estudios y los elementos transitorios para su autorización. Pero muy chiquito, al final de la publicación en el periódico viene una dirección de internet desde donde se puede descargar el anexo, que es el que sí describe propósitos y contenidos asociados a este tema. Insisto, esto está publicado desde agosto del año pasado. Y el otro elemento que utilizaré será el libro del maestro de primer y segundo grado de primaria, que corresponde a lo que en la reforma se llama el tercer ciclo, ¿no? Bueno, ¿qué dice el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria? No voy a ser exhaustivo, voy a usar apenas unos párrafos. La secuencia que están aquí no es necesariamente la que está en la publicación, son párrafos tomados, extraídos, digamos, del texto, pero son citas textuales todas, ¿no? Dice el plan de estudios, no se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que los niños y las niñas y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen. Tampoco es función de la escuela formar capital humano desde la educación preescolar, primaria y secundaria hasta la educación superior para responder a los perfiles que establece el mercado laboral. Una educación para la ciudadanía requiere que la matriz fundacional de las escuelas en México se base en la cooperación y en el tejido de múltiples redes solidarias, dentro del salón de clases, en los espacios de la escuela y en los distintos lugares de la comunidad.
Las y los estudiantes deben aprender que son parte de un mundo que prioriza la cultura letrada y que ésta convive con otros elementos culturales centrados en la oralidad, lo audiovisual y lo digital. Por eso es necesario que se acerquen a la cultura digital como un ámbito social que es parte de su vida cotidiana. Lo fundamental es que el currículo exprese la relación entre formación escolar y vida social desde su diversidad, con el fin de que se proporcione una experiencia educativa común para todos, todas y todos los estudiantes que puedan implicarse en las diversas formas de vida comunitaria y experiencias individuales como colectivas. La obligatoriedad y el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria han sido parte de un sistema político y económico que fue pensado para la diferenciación social existente. Es decir, como si los que elaboraron o colaboraron en la elaboración de los libros de texto y de los currículums de la educación básica desde su creación, deliberadamente hubieran dicho, esto lo vamos a hacer para generar diferencia social y para generar exclusión. Esto ha exacerbado las desigualdades y exclusiones basadas en clase, género, condición física, grupo étnico y sexual, debido a que la articulación de lo común con lo diverso está ausente del currículum nacional en las actividades educativas, en las relaciones de poder entre las escuelas y en las formas de evaluación. Y quienes hemos tenido contacto con la educación básica, saben, apreciamos lo equivocado que es esta expresión. No digo, de las primeras cosas que se enseñan a los niños en preescolar conforme al antiguo currículum, pues es justamente el aprecio y el respeto por las diferencias entre personas, ¿no? Y esta expresión no pasa de ser prejuiciosa, pero no tiene ninguna base real, constatable, en los libros, programas y materiales utilizados todavía el ciclo escolar que acaba de concluir. Pese a las distintas reformas que se han aplicado en la educación preescolar, primaria y secundaria en los últimos años, ha prevalecido el referente identitario surgido en el periodo postrevolucionario en tanto programa de la modernidad, centrado en al menos 4 elementos: nacionalismo, mestizaje, positivismo y patriarcado. Lo anterior reproduce la desigualdad, el racismo como mecanismos estructurales que a su vez, el racismo y el clasismo como mecanismos estructurales que a su vez generan los llamados grandes problemas educativos, tales como el abandono, repetición, el abandono escolar, la repetición y el bajo rendimiento académico, medido, el entrecomillado es original, es del mismo texto, por las pruebas estandarizadas a gran escala. El Estado utilizó la educación como un instrumento de un plan más amplio de desdibujamiento simbólico y biológico de las personas indígenas, la extranjería y la diversidad en general, en donde la educación fungía como un bien para que el sujeto se incorporara al progreso social, al desarrollo económico, con una mentalidad productiva y a un tipo de democracia sujeta al sistema corporativo y clientelar. Yo después de mucho transitar por los ámbitos de la educación, he llegado a la conclusión de que la educación siempre es un esfuerzo acumulativo, nunca empieza de cero. Y en el caso mexicano, los libros de texto, los planes y programas pues, han sido un producto de una elaboración colectiva de muchas décadas, de más de 100 años, ¿no? que progresivamente se han venido enriqueciendo y se han venido depurando. Y que en este sentido, la falta de apreciación del valor histórico que tienen este tipo de esfuerzos me parece que es sumamente injusta para con las muchas generaciones de mexicanos que colaboraron en su confección, en su realización. Lo primordial, continúa diciendo el programa de educación preescolar, primaria y secundaria, lo primordial en la educación preescolar, primaria y secundaria de México se ha definido desde organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que da prioridad al desarrollo de un conjunto de saberes, habilidades, conocimientos y actitudes
que las niñas y los niños aprenden en 3 campos específicos: comprensión lectora, pensamiento lógico matemático y habilidades científicas. El replanteamiento de los contenidos básicos en las diferentes reformas curriculares desde el 92 al 2017 ha tenido más peso que la definición del currículo nacional, trayendo como consecuencia que se ignore la diversidad como elemento instituyente del currículo nacional, no se dé prioridad a aquellos contenidos que sean verdaderamente significativos para las y los estudiantes, se mantenga una estructura curricular que favorece la fragmentación del conocimiento, se elaboren libros de texto dirigidos a las maestras y los maestros cuando deben centrarse en las y los estudiantes, cuya estructura se dirige la enseñanza a través de secuencias didácticas que no consideran el contexto educativo de la escuela. 2 apuntes en relación con esto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no dice qué debe contener cada currículum de cada país. La OCDE lo que hace es medir lo que las personas pueden hacer a los 15 años, que es lo que mide la prueba de PISA, en términos de comprender lo que leen, tener capacidad de razonamiento matemático y tener conocimientos básicos de ciencia. Eso es todo, pero eso no compone el currículum. Digo, me parece muy equivocada esta apreciación, porque es obvio para todos los que hemos participado en la educación, que en la educación básica me refiero, pues que el currículum está mucho más completo y es mucho más complejo que esas 3 cosas que mide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y digamos, no es producto de ciertamente el esquema anterior tiene defectos, pues nada es perfecto, y ciertamente le falta capacidad de adaptarse a los entornos locales. Yo me platicaba, yo soy jalisciense, yo me planteaba, por ejemplo, en la Sierra de los Huicholes, pues cómo les enseñas a personas que viven en la sierra, que precariamente tienen condiciones de luz eléctrica y no tienen acceso a internet y una serie de problemas, pues, ¿cómo les explicas lo que es el mar, por ejemplo? Ciertamente a la educación le faltaba situarse más en el contexto de los estudiantes y ciertamente en ese sentido tiene elementos que pueden no ser significativos para una comunidad, pero eso no significa que los planes y programas anteriores debían desecharse por completo en función de ahora aprendizajes que son generados en el modelo actual, lo veremos, por las comunidades escolares en cada lugar y por cada maestro en lo particular. Bueno, la segunda condición es que se ha colocado el discurso de la calidad educativa como una finalidad del sistema educativo y no como un elemento más de una ciudadanía diversa que construye una sociedad justa, democrática, que prepara para la emancipación y la superación intelectual, ética, espiritual, física y emocional de los sujetos para el servicio a la comunidad. Voy a apurar esta parte para no cansarlos con la exposición de motivos. Lo que quiero que perciban es esto. En este tipo de expresiones descansan el menosprecio o el desechamiento prácticamente de cuestiones centrales para los procesos educativos como la evaluación. ¿Cómo vas a ver el sistema educativo si está cumpliendo o no su finalidad cuando la evaluación educativa pues pierde prácticamente sus referentes principales, ¿no? Bueno, no me extiendo mucho en esto. Me parece que lo podemos hacer demasiado cansado. Solo 2 laminitas en relación con lo que se llama un libro sin recetas que corresponde al de la fase 3, que corresponde a primero o segundo de primaria. ¿Por qué tomo este texto? Porque conforme a la edad de los niños y conforme a lo que la Secretaría de Educación Pública considera o había considerado anteriormente,
Primero y segundo de primaria es el espacio, primero de primaria y segundo como reforzamiento es el espacio del aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas básicas. Entonces, uno esperaría que el libro del maestro de correspondiente a este grado de educación contuviera indicaciones para la lectoescritura, pero sorprendentemente no están allí indicaciones de esta naturaleza. Vean ustedes lo que compone digo, como de manera, digamos, indicativa, cuál es la orientación de estos textos o su finalidad. Bueno. La comunidad es la forma de organización en que podemos aprender que la solidaridad, la igualdad, la justicia y el respeto son valores indispensables para la conciencia del ser humano. Esta frase pues, es cierta, ¿no? Pero la expectativa no corresponde a la expectativa de un libro de esta naturaleza. La Secretaría de Educación Pública creemos en la educación como un proceso social en donde se trabaja en colectivo. Esta emerge de las raíces de la comunidad como expresión de los procesos sociales, culturales y educativos. Su finalidad es fomentar el pensamiento crítico, creador y transformador, así como la reflexión crítica, la participación ciudadana, el don de dar y compartir como posturas ético-políticas pedagógicas. Entonces, aquí este simple párrafo indica cuál es la finalidad que esta administración federal le asigna a la educación. La educación no tiene como propósito lograr saberes, y lo dice expresamente en otro apartado que ya leímos. Su finalidad es generar o fomentar el pensamiento crítico, creador y transformador, así como la reflexión crítica, la participación ciudadana, el don de dar y compartir como posturas ético, político, pedagógicas, y esto a través de reflexiones comunitarias, porque la comunidad es la forma en la que se aprende la solidaridad, la igualdad, la justicia y el respeto. En consecuencia, las indicaciones de contenido de los libros de texto tenderán a ser muy débiles en función de lo que la comunidad pueda conseguir reflexionando en conjunto. Esto que puede tener sentido en tratándose de adolescentes y adultos, no tiene ningún sentido en tratándose de niños que están aprendiendo a leer y escribir, como ustedes comprenden. En tal sentido, dice, una pedagogía humanista y crítica se trata de una educación comunitaria, abierta a la diversidad intercultural, promotora de derechos humanos y atenta a evitar discursos de autoritarismo dentro y fuera del aula, etcétera, etcétera, ¿no? Como modelo humanista parte de la cotidianidad, y es la reflexión sobre la cotidianidad la que enmarca todas las actividades que están contenidas o sugeridas en el currículum. Y concluye con estas 4 indicaciones de qué corresponde al sector educativo. ¿Qué corresponde, digamos, no en general, sino para primer y segundo año de primaria? Entonces, construye no el aprendizaje de la lectoescritura, sino corresponde construir una propuesta educativa que supera la sumisión, la marginación y la ignorancia, tomando como referencia el constructivismo social, el cual sugiere que el conocimiento se logra de manera colaborativa, respondiendo al contexto cultural y social de los estudiantes, como afirmó Vygotsky. Sin embargo, esta perspectiva debe ampliarse un poco más, incorporando algunas propuestas filosóficas y pedagógicas del pensamiento latinoamericano, como la pedagogía crítica, las epistemologías del sur e incluso las filosofías latinoamericanas de la liberación. Visualizar al estudiantado como un co-creador del currículum. Miren ustedes, o sea, digo, no deja de sorprenderme. Entre adolescentes y adultos puede ser que le des participación al alumno en la creación del currículum, pero en primero de primaria no tiene ningún sentido. O sea, no pasa de ser un disparate. ¿Cómo le vas a preguntar a un alumno de primero de primaria qué es lo que quiere aprender la criatura? Pues digo, el currículum no se crea con los alumnos de edades que no están preparados para generar o para diseñar sus propios contenidos educativos, ¿no? Desde la perspectiva propuesta por la nueva escuela mexicana, es un sujeto activo y comunitario y constructor de su propio conocimiento con el acompañamiento del maestro y de otros actores.
concebir los proyectos educativos como una oportunidad para transformar la realidad de manera crítica, etcétera. No me detengo más. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues el hilo conductor, incluso el autor más citado ya desde los planes y programas de estudio, los programas específicos y los libros de textos, Paulo Freire, ¿no? Este es, digamos, la simiente o el inspirador de todos los libros de texto, ¿no? De toda esta manera de pensar la pedagogía, ¿no? Para Freire no basta con enseñar a leer, ¿no? Sino que la educación debe ser proceso de liberación basado en la integración del individuo a su realidad, producto de la reflexión comunitaria y crítica como forma de tejer solidaridades entre personas. La educación para Freire parte de la revisión y discusión comunitaria de los problemas en postura reflexiva, crítica y en perspectiva transformadora. Y justo este párrafo es el que marca digamos, los referentes para el libro de texto. Son modelos para armar, dicen, son construcciones comunitarias, son para que los alumnos participen en su diseño y en el diseño incluso de los mecanismos de evaluación de sus asignaturas, ¿no? Sin embargo, Freire no es un pedagogo, ¿no? Freire no trabajó nunca con niños. Freire es un alfabetizador de adultos, ¿no? Es un educador de adultos y es un educador brasileño de los años 60, 70 que hizo un gran esfuerzo por alfabetizar y que descubrió alfabetizando que no bastaba con que las personas adultas aprendieran a leer y escribir, sino que necesitaban pues hacerse conscientes de su propia realidad, y lo hacía a través de un método que tiene que ver con la reflexión comunitaria. Su método se desarrolla pues en campañas de alfabetización, pero es un método pensado en adultos y construido para adultos. Y esto no funciona, no puede funcionar para niños de preescolar y de primaria, ¿no? Parcialmente, moderadamente podría funcionar para alumnos de secundaria y empezaría a funcionar apenas para alumnos de preparatoria en adelante. Pero antes que esto, los niños o los jóvenes no están capacitados, no han desarrollado las habilidades como para construir su propio conocimiento y decir a partir de los elementos del entorno, o descubrir a partir de los elementos del entorno relaciones matemáticas o físicas cuyos contenidos pues no están expresos en planes y programas. Sin embargo, aquí hay que decir algunas cosas que yo creo que son importantes en torno de hacer un balance, ¿no? O sea, ¿qué tiene de cierto esta construcción ideológica? Bueno, que a la educación sí le faltaba ser más contextual, ¿no? Que hace falta insistir en la formación para la vida comunitaria, ¿no? La educación se ha vuelto profundamente individualista y le hace falta insistir en la necesidad de solidaridad entre personas, de participación en la cosa pública como con un sentido de deber social. Eso me parece que es indispensable que se insista independientemente de lo que pase con esta discusión. Que los referentes del entorno son mejores para una educación significativa, pero son mejores para reforzar los aprendizajes, no son mejores para desarrollar o construir contenidos. Que hace falta insistir en la educación como tarea comunitaria, ¿no? Es decir, el involucramiento de los padres de familia sigue siendo indispensable en la tarea educativa, en donde ahora pues está muy instalada una mentalidad entre los padres que es ahí les dejo a mis hijos para que se eduquen, y no se involucran muchas veces en los procesos formativos de sus hijos. Esas cosas son ciertas y en esas cosas cualquier programa de educación debería de insistir y cuidar. Pero no se puede prescindir, como sí lo hace este modo de organizar la escuela mexicana, no se puede prescindir de estructura y organización de contenidos, no se puede prescindir de desarrollo secuenciado de habilidades y saberes adecuados a la edad y madurez de los niños, y no se pueden prescindir de referentes nacionales para la educación.
referentes que sean claros además referentes que sean claros y objetivos para la evaluación de las personas y del sistema de educación. Y no se pueden prescindir de las habilidades necesarias para que una persona pueda desenvolverse en una economía global. O sea, en México, Latinoamérica, pues no son espacios que están, digamos, aislados del contexto universal. Y las personas para competir en un mundo globalizado, pues necesitan tener al menos las habilidades que evalúa PISA, al menos comprender lo que leen, al menos ser capaces de expresarse, al menos tener ciertos referentes de razonamiento matemático y de comprensión de la ciencia, ¿no? Bueno, ¿qué problemas surgen de este modelo? Bueno, el modelo carece de estructura secuenciada de saberes y habilidades, es decir, es desestructurante la educación. Y este solo elemento me parece mucho más grave que todos los que han estado presentes en la discusión pública sobre los libros de texto. Porque si carece de estructura secuenciada de saberes y habilidades, no se aprecia la educación como un itinerario. Y ese itinerario o esa falta de apreciación de la educación como un itinerario no va a producir formación. O sea, independientemente de los contenidos ideológicos, lo peor del asunto es que no va a producir conocimientos importantes o relevantes para la vida de las personas, ¿no? Eso es lo peor, por lo menos no de manera estructurada y organizada. Y en ese sentido, pues va a hacer que las generaciones de alumnos sean pues, tengan el riesgo de quedar al margen de la participación en la vida económica o del progreso, ¿no? Un segundo elemento es que no hay contenidos o referentes nacionales para la educación. Incluso, y en ese sentido, pues, carece pues es contradictorio, digamos, con una definición en la ley que establece que las facultades sobre el diseño de contenidos son exclusivas de la federación, porque si los contenidos nacionales no son importantes, pues entonces se debería de dejar a cada entidad federativa desarrollar los contenidos propios. Pero hay una necesidad de que la educación nacional tenga contenidos nacionales, como hay una necesidad de que lo local tenga capacidad o espacio en la formación de los alumnos. Digamos, la persona se mueve en estas dos bandas, entre lo local y lo nacional, ¿no? Estas dos cosas tendrían que estar presentes en el currículum, pero aquí se destruyen los elementos nacionales de la educación. La tarea de construir los contenidos específicos se deja a los maestros, a quienes no se ha preparado para un cambio de esta naturaleza. Los maestros están capacitados y lo hacen muy bien para transmitir los contenidos que vienen en los programas y que están en los libros de texto, pero no tienen habilidades para el diseño curricular. Al momento de reflexión de hacer la reflexión comunitaria, no sabrían llevar, digamos, el proyecto que se esté reflexionando comunitariamente, pues hacia un logro educativo sistematizado, organizado, coherente, ¿no? La desconfianza sobre la evaluación que está presente en los elementos que estuvimos leyendo, le quita los referentes objetivos a la misma y hace que se camine a ciegas. Es decir, es tal el prejuicio en contra de la evaluación como un elemento de opresión o de dominación o una herencia neoliberal producto de la influencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que prácticamente todos los referentes de evaluación se quitan. La evaluación de las personas como la evaluación del sistema, ¿no? Y eso es muy peligroso porque vamos caminando a ciegas. Los contenidos específicos de planes y programas tienen apenas un desarrollo incipiente, particularmente pobre en matemáticas y ciencias. Estas 5 cosas que detectamos como problemas graves de toda esta estructura que culmina con los libros de texto darían pie para cuerdamente volver al modelo anterior, ¿no?
Hay una pregunta sobre si estos contenidos están ligados a obligaciones internacionales. No, ni antes ni ahora. Esta nueva conceptualización es una ocurrencia local y ciertamente, digo, con todos estos defectos, lo que vemos es que tendremos una educación desestructurada, carente de sentido, de orden temático. Yo no me imagino que si el maestro de un grado escolar pues enseña buenamente lo que puede, reflexionando comunitariamente con sus alumnos, el maestro que reciba a esos alumnos cuando egresen al siguiente y pasen al siguiente grado, pues no sabrá exactamente qué quiso enseñar el maestro anterior. Para eso están los programas con estructuras y referentes pedagógicos. Y respecto a estos temas, los problemas relacionados con el perfil ideológico, los errores puntuales, para mí pasan a segundo término. Estos otros temas son mucho más graves y mucho más dañinos a largo plazo, en corto y en largo plazo, para el sistema educativo, porque ponen en riesgo a generaciones completas de alumnos, ¿no? que van a llegar sin los elementos suficientes para competir en un mundo que es competitivo y que es exigente, como lo sabemos los adultos, ¿no? Bien, ¿qué respuesta han dado las entidades federativas? Básicamente tres modos de responder. Hay quienes han aceptado los libros de texto, fundamentalmente las entidades federativas que están gobernadas por gobernadores de Morena o afines, ¿no? Hay quienes de plano han rechazado los libros de texto, dicen no se van a utilizar, y hay quienes los han rechazado en tanto los tribunales se pronuncien. Es el caso de mi estado, Jalisco. Esa es la decisión que ha tomado el gobernador, ¿no? ¿Qué resulta de estas tres salidas que han dado los estados? En los estados que distribuirán los textos y harán uso de ellos, requerirán de esfuerzos de capacitación de maestros a gran escala, porque no se puede sin más pasar de un método que tiene el libro de texto como eje de los procesos en el aula a un sistema en el que los maestros son los diseñadores de las secuencias y contenidos de la educación a partir de su entorno. Este salto es tan grande que no se puede dar sin una estructura masiva de capacitación de maestros que los prepare para un cambio de esta naturaleza. Es decir, olvídate de que vas a seguir secuencias y actividades que te están sugeridas por los libros y por los programas. Ahora, tú con la comunidad y en la reflexión con el entorno vas a encontrar esos contenidos. Las habilidades asociadas a esta manera de ver las cosas no van a surgir por generación espontánea. Estos procesos no han ocurrido o no se han dado con la profundidad y calidad que requiere el sistema para un giro de esta magnitud, ¿no? Es decir, si apenas el martes se publicaron los programas detallados, si apenas los libros están en impresión y distribución, pues los materiales, los maestros no han tenido capacidad de familiarizarse con los contenidos de estos libros, ¿no? Bueno, hay una pregunta aquí en el chat que dice, ¿quiénes hacen estos materiales, ¿no? Formalmente, la elaboración de los contenidos de planes, programas y de los libros de texto lo hace una instancia central de la Secretaría de Educación Pública que se llama la Dirección de Materiales Educativos. Esta instancia tradicionalmente pues, se ha compuesto de pedagogos de buen nivel con referentes más o menos bien construidos, ¿no? En la integración del modelo actual, pues hay mucha improvisación como todos hemos podido seguir, pues, a través de los medios de comunicación, ¿no? Hay personas que no han tenido contacto con educación básica y que de perfil y orientación pues más cargada a elementos ideológicos, pues al estilo o siguiendo fundamentalmente, como ya dijimos, a Paulo Freire, ¿no? Bueno. Y la otra instancia que participa en los libros de texto en particular es la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, la CONALITEC, cuyo propósito prácticamente está en imprimir y distribuir los libros de texto. Bueno,
¿Qué va a pasar con los estados que rechazaran los libros de texto? Los estados que rechazan los libros de texto requieren de manera urgente de decisiones de política que ayuden a suplir su ausencia. Si no se usan los libros de texto, ¿qué se usará en su lugar? Yo, de las respuestas públicas que he visto, me parece que la más asertiva, digamos, es la de Chihuahua, que ha llamado a los alumnos del sistema educativo estatal pues a recuperar los libros de texto que se usaron en los años anteriores, ¿no? Esto me parece que sea indispensable, este tipo de decisiones, porque si no, en los primeros días de clase los maestros no van a tener los libros de texto nuevos porque no se habrán distribuido en ese estado, pero tampoco tendrán materiales para trabajar con sus alumnos. Y en este caso la perspectiva es desalentadora en el sentido de que los alumnos no tendrán cómo asegurarse logro educativo. Decisiones como esta me parecen importantes. Leí ayer terminando de preparar esta conversación con ustedes, que en el caso de Nuevo León, el gobierno del estado anunció que van a utilizar textos propios que usaron de manera piloto en alrededor de 200 escuelas, 220 escuelas, algo así. Lo cual me parece interesante, pero tienen varios problemas asociados. El primero de ellos es que muy probablemente esos libros de texto estén conceptuados solamente como auxiliares o complementarios en relación con los libros de texto que se usaron el año anterior. Y lo segundo es la extensión. O sea, no tengo el dato de cuántas escuelas existan en Nuevo León, pero debe haber alrededor de 5,000 escuelas, calculo yo. ¿Mandé? Sí. Gracias. Pues esa cantidad de escuelas, pues los materiales que se usaron para 220 escuelas, pues no van a ser suficientes para una cantidad tan grande de escuelas y de alumnos. Y los esfuerzos editoriales no ocurren de un día para otro, ¿no? O sea, si se van a imprimir y usar materiales distintos, pues tendrían ya que estarse preparando su impresión y su circulación, ¿no? En el caso de Jalisco, aquí se dijo, todo lo resuelve el programa estatal que se ha usado para la educación, etcétera. Pues sí, pero esos programas suponen la existencia de los libros de texto. Entonces, es un problema para estas entidades federativas que no es de fácil resolución. O sea, no basta con decir no usamos los libros de texto para que estemos tranquilos, al contrario, no usar los libros de texto supone también un problema de grandes dimensiones. Los estados que optaron por suspender la entrega de los libros de texto en espera de una decisión judicial deben de tener un plan emergente para actuar en tanto el escenario de que los tribunales suspendan o autoricen la distribución de los libros de texto, es decir, en tanto ocurre una decisión judicial que puede ser autorizar o negar la distribución de los libros de texto. En cualquier caso, es un problema. Si los tribunales dicen que los libros deben distribuirse y usarse, entonces, ¿qué va a pasar con maestros que no van a estar preparados para su implementación? O si el Estado decide usar materiales complementarios, ¿dónde estarán? Pero si en el sentido de que si en el otro sentido el tribunal resuelve o los tribunales resuelven que no deban distribuirse los libros de texto, ¿qué se va a usar en su lugar? Porque los libros no aparecen por arte de magia, ¿no? Tiene que haber tiene que haber medidas que vean cualquiera de estas dos posibilidades y tiene que haber medidas transitorias para que permitan, que podrían tornarse definitivas, como se anota allí, para que permitan suplir la falta de libros de texto. En todo caso, la necesidad de suplir los libros de texto y de capacitar a los docentes no parecen ser tema de conversación y análisis, lo cual resulta muy preocupante. O sea, en este momento el acento, sí, digo, para los opositores a los textos, el acento tendrá que estar en las medidas legales o no legales que se empleen para combatirlos. Y en la SEP, pues el acento público a lo mejor debe estar en la defensa de sus materiales y de sus libros. Pero en el fondo lo preocupante pues es que la capacitación de los docentes y los materiales
supletorios o complementarios no están en la agenda pública. Eso es peligroso. En el caso de la educación sostenida por particulares, esta tiene acceso a mecanismos que en el pasado ya ha empleado para suplir o complementar los libros de texto. En ese sentido, es una película que las escuelas particulares ya vivieron y ya vieron y ya saben cómo trabajar. Prácticamente todas las escuelas de sostenimiento de particulares, los padres de familia adquieren textos complementarios para mejorar el aprendizaje de los alumnos y los usan. Y los usan desde los años, desde que aparecieron los libros, el libro de texto único en los años 50, 60, ¿no? El problema se torna sobre todo para las escuelas públicas, ¿no? Un elemento a tener en cuenta es la experiencia de los maestros, que en su mayoría, a falta de mejores instrumentos, acudirán a lo que la experiencia les ha demostrado que funciona en el aula. Es decir, ¿qué va a hacer el maestro que siempre ha dado clase en primero de primaria en una escuela pública cuando vea unos materiales que no le sirven? Pues se va a tener a la experiencia que tiene en el aula y va a usar lo que ha usado siempre, ¿no? Y esa costumbre, esos hábitos de los maestros, pues acudirán en auxilio del sistema educativo nacional y si me apuran, podrían evitar un desastre a gran escala, que es lo que aparenta estar ocurriendo, ¿no? Por otra parte, el resultado del tránsito de la polémica en los tribunales se vuelve incierto. O sea, nadie garantiza que quienes han promovido amparos u otros mecanismos legales para oponerse a la distribución de los libros de texto consigan lo que se propone, ¿no? Nadie garantiza. Entrando a los tribunales puede ocurrir cualquier cosa, fundamentalmente estas dos, o aprueban o desaprueban los libros de texto, pero no hay ninguna garantía. Y por lo tanto, tanto el sistema educativo como los usuarios del sistema educativo tendremos que estar preparados para actuar en consecuencia. Ay, se me fue. Pues aquí concluyo este inventario de problemas y de situaciones, ¿no? Yo veo no solamente un horizonte de problemas, sino un horizonte muy grande de tareas por realizar entre las personas, ¿no? Bueno, me preguntan si para mí este es un elemento, dice, los maestros han sido instrumento político. ¿Considera que esta reforma como una estrategia distractora sobre las próximas elecciones? No propiamente, ¿eh? Yo más bien creo que en este caso los autores, primero, la cuarta transformación necesita justificarse también desde el punto de vista ideológico desde la visión de quienes están dentro de la 4T necesita trascender, ¿no? Y esa trascendencia, ¿qué mejor lugar puede encontrar que el sistema educativo? Yo lo que percibo es que quienes son autores de todas estas cosas genuinamente creen en lo que hacen. Genuinamente creen que la educación es un instrumento de liberación al estilo donde lo ve Freire y que la mejor manera de hacer educación es hacerla de forma comunitaria y la mejor manera de hacer una educación situada es que los alumnos vayan descubriendo conforme a su entorno los problemas y los temas educativos. Pero lo que prevalece aquí es una ignorancia muy grande porque Paulo Freire, ya lo decía yo, es un educador de adultos, es un heredero es un creyente en la teología de la liberación, ese es, digamos, su referente de idea, pero lo que funciona para adultos y es lo que no alcanzan a percibir, no funciona para los niños de la misma manera, ¿no? Los niños pues necesitan estructura y organización en los contenidos, si no, pues todo esto va a perder orden y tal. Yo creo que ellos se quieren justificar ideológicamente, esto ya está presente en la intención del Estado, al menos desde los años 30, ¿no? El famoso grito de calles aquí en Guadalajara
La revolución se tiene que apoderar de la conciencia de la niñez mexicana. Digamos, pues es una especie de objetivo perseguido, buscado por estas personas. Pero no van a lograr su objetivo, eso es lo primero, y segundo, van a hacer mucho daño. Porque los errores que están aquí presentes en esta visión no son errores de los libros de texto, son errores de todo el diseño educativo de lo que ellos han dado en llamar la nueva escuela mexicana, y eso es muy peligroso. La parte, digamos, electoral del asunto la seguirán trabajando corporativamente como lo saben hacer a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Este no es un distractor, es un tema peligroso, es un tema riesgoso para el futuro del país y es un tema del que hay que ocuparse, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Yo aquí concluyo simplemente agradeciéndoles su paciencia para escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Miguel Ángel Martínez Espinosa. Si esta parte ya es justamente para responder preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, les agradecería que la pongan en el chat del Zoom. Alguna pregunta ya por ahí la respondió el maestro. Si tuvieran alguna otra pregunta, les agradezco, por favor, ponerla en el chat. Estoy viendo, hubo varios comentarios durante la ponencia y déjenme revisar las preguntas. Un momentito. A ver, Monseñor pregunta, por ahí puso una pregunta, ¿estos cambios en la escuela mexicana están ligados a presiones, compromisos o acuerdos internacionales? Ah, eso ya lo respondió, ¿verdad? Sí, aunque he de matizar esa afirmación, porque, digamos, la insistencia a la visión latinoamericana, pues hay que decirlo con todas sus letras, es la insistencia al pensamiento que está presente en lo que se ha llamado el Foro de Sao Paulo, ¿no? Es una visión desde un estilo y un modo de izquierda o de visión de la izquierda, pero digo, para mí eso sería lo de menos. Lo peor es que esto genera desestructuración y desorden, ¿no? Ujú. Bien, hay otra pregunta por acá que dice, ¿quiénes elaboraron este nuevo modelo? Maestros, maestras, pedagogos, serán profesionales que no tienen capacidad y visión sobre la ecuación necesaria de este tiempo histórico, son profesionales parciales del gobierno en curso. Sí, yo creo que no son, o sea, aunque son personas que evidentemente tienen conocimiento y contacto con la educación, digo, por lo menos citan y siguen claramente a diferentes autores, particularmente yo distingo a Freire, digamos, al que siguen a pie juntillas, eh, pero por lo visto no son pedagogos, no han tenido contacto con la educación de niños. No comprenden que en preescolar lo que hay que enseñar no es la cosmovisión y la liberación y las grandes palabras, sino las cosas muy pequeñitas, la psicomotricidad, la convivencia en lo cortito, la apreciación de las otras personas con las que se convive, en fin, las habilidades muy básicas, y que en primero de primaria hay que enseñar a leer y a escribir y a contar y a sumar y a restar, o sea, y progresivamente la primaria tendrá que ir enseñando esos saberes. No todo está en las grandes palabras, comunidad, liberación, opresor, oprimido, todas estas dicotomías o situaciones que están allí y que funcionan bien para educación de adultos, pero no para educación de niños. No hay pedagogos aquí, no se distinguen. Bien, otra pregunta por acá, maestro, dice, entonces, ¿cuál debe ser una opción práctica cuando un padre de familia nos dice, usamos los libros? Pues yo me parece que lo más práctico, lo más funcional es lo que hizo el gobierno de Chihuahua. Y eso se puede hacer a nivel de cada escuela. Recuperen los libros que se usaron en el ciclo escolar anterior y usen los libros de la SEP de los ciclos escolares anteriores, en la medida en que esto sea posible, ¿no?
Es un poco tarde ya porque era más fácil recuperar estos materiales al finalizar el ciclo escolar, ¿no? Decirles a los alumnos, déjenlos por favor aquí, ¿no? Pero yo acudiría a eso y a decirles a los maestros, pues enseñen lo que enseñaron el ciclo anterior. Trabajen como trabajaron el ciclo anterior. Sí, aprovechen porque sí es importante estas dos cosas que me parece que son reflexiones que sí nos tenemos que hacer. O sea, la educación tiene que estar más situada y más contextualizada. O sea, tenemos que hacer al alumno capaz de reflexionar, de distinguir, de relacionar lo que está aprendiendo teóricamente con los objetos o las situaciones o las cosas que le rodean. Una educación situada, eso me parece que es importante. Y lo otro, pues, todas las habilidades que tienen que ver con lo social, empezando porque lo que pasa en la comunidad nos pasa a todos y es responsabilidad de todos, ¿no? Una solidaridad del buen samaritano, por lo menos, sí se tenía que insistir más, porque la escuela está produciendo, no solo la escuela, la sociedad, la comunidad, la familia, están produciendo una sociedad demasiado individualista, y sí hace falta insistir en eso. Pero una decisión muy práctica es: usen los materiales de los ciclos escolares anteriores, aprovechen lo que pasó en los ciclos escolares anteriores y sobre eso funden lo que quieran hacer. Bien, aquí hay otra pregunta que dice que si se ignora esta errática intención socialista y los maestros siguen los libros anteriores y lo que ha funcionado, ¿habrá represalias del gobierno o qué riesgos hay? No, digo, yo creo que no las puede haber. O sea, no las puede haber porque pues el gobierno federal no tiene los elementos como para presionar individualmente a cada escuela o en cada aula, ¿no? Máxime en un sistema en el que toda la supervisión escolar y toda la vigilancia, digamos, directa sobre cada escuela está descentralizada en los estados. Pertenece al ámbito estatal esta revisión. Y yo creo que en el ámbito local se pueden hacer muchas cosas. Y supondría yo, no tengo manera de constatarla en este momento, pero supondría yo que, por ejemplo, a nivel de directores de escuela o de supervisores escolares, debe haber conciencia del problema y deben estar ellos mismos buscando este tipo de soluciones. Hay otra pregunta aquí que dice, desde su perspectiva, ¿podría mencionar 3 principales actitudes y acciones de cómo deberíamos de ayudar a resolver este gran problema? Bueno, yo creo que lo primero es, hay que poner el foco de atención donde tiene que estar. O sea, la discusión pública se ha ido al modo que más le acomoda al presidente de la República y a sus seguidores, ¿no? Porque la discusión pública es comunistas contra no comunistas, ¿no? Y eso es un reduccionismo muy peligroso, porque el principal problema no está ahí. O sea, el principal problema es que a estos textos les falta estructura y organización y contenido, y, y, y son desestructuradores. Entonces hay que poner el foco allí, y eso implica pues poner atención sobre el uso de los materiales que complementen o suplan lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, poner el foco de atención donde tiene que estar, ¿no? Y salirnos de la lógica que le conviene, que es así, desvía la atención y que es de fácil respuesta para el presidente y su grupo, ¿no? Son los conservadores que están hablando y ahí se acaba el debate, ¿no? ¿No? Hay que decir, falta estructura, falta organización de contenidos, falta tal cosa, falta tal otra. Un segundo elemento es poner la atención y poner acciones sobre los aspectos remediales. Ya decíamos uno, la utilización de los libros de texto anteriores o de materiales complementarios o suplementarios. Y un tercer elemento es: hay que trabajar con los maestros, hay que trabajar mucho con los maestros, ¿no? Hacer conciencia sobre el problema y construir con ellos las alternativas de solución.
los maestros les sorprenden a uno cuando uno trabaja con ellos por su creatividad y su capacidad de entender de manera muy sencilla los problemas y encontrarles soluciones muy prácticas, ¿no? Pues, si me apuran esas tres cosas, poner el foco donde está, hablar de las soluciones y trabajar con los maestros. Muy bien. Y una última pregunta nos alcanza. Dice, ¿existe algo que pudiera rescatarse de estos libros? Siguiendo el plan de estudios que recientemente se publicó, ¿sería una forma de establecer los conocimientos mínimos de cada grado? Son dos Sí, preguntas. son dos preguntas. Bueno, Sí. la primera sí, yo encuentro esas cosas en las que no me cansaré de insistir. Eh, eh, el, el problema de centralizar el currículum hace que luego se pierda de vista las realidades locales y esta reforma tiene la virtud de insistir mucho en lo local y de insistir mucho en el entorno y en el contexto de cada escuela y de cada estudiante. Y eso es valioso porque las dificultades luego para aprender tienen que ver con su falta de contextualización, ¿no? Eh, en cambio, si yo las realidades que me rodean las relaciono con los contenidos que estoy aprendiendo, el aprendizaje me durará toda la vida, ¿no? Será significativo en ese sentido. Eso es muy importante. Un segundo aspecto es la parte de suscitar la solidaridad entre personas. Esta sociedad es salvajemente individualista y es muy poco solidaria, ¿no? Muy poco. Los problemas de la comunidad son problemas de otro. El que haya desaparecidos todos los días es un problema de otros Así es. mientras el desaparecido no sea un cercano a mí. Ujú. Y eso está muy mal, eso es muy grave. Eso es muy grave. Hay una indolencia respecto al dolor de los demás que tenemos que remediar. Digo, pues, o no seremos siquiera buenos samaritanos, ¿no? Esa parte es muy importante y esa parte es muy rescatable de la intención del plan y del programa, ¿no? Ahora, pues a lo mejor se puede hacer una combinación de estos dos propósitos o los más que ustedes puedan descubrir en ellos con la estructura y organización de contenidos que estaba presente en el anterior diseño, ¿no? Yo algo así pensaría, por eso insisto en que hay que trabajar mucho con los maestros. Ese para mí es un tema importante y recuperarlos no se pueden desechar como así. Pues materiales y contenidos y referentes que México ha construido por décadas y que no son patrimonio de nadie, son patrimonio de muchos maestros, de muchas trayectorias, de muchas visiones acumuladas, ¿no? Bien. Bueno, nos queda tiempo para una más. Dice, ¿qué opina sobre las 4 metodologías propuestas por el nuevo modelo? Bueno, yo creo que son insuficientes, ¿verdad? O sea, sí, el método, o sea, a ver, es que creo que hay una confusión entre programa y contenido y método, ¿no? O sea, las metodologías propuestas son insuficientes porque faltan programa y contenido. Y las metodologías no pueden suplir a los programas y a los contenidos. Del plan anterior, lo que está muy bien es la organización secuenciada de contenidos y la organización programada y digamos, dosificada o estructurada o estratificada, preparando al alumno, respetando las trayectorias de los alumnos, ¿eh? Y si se recuperan esa estructura, esa organización estructurada de contenidos, los métodos pueden funcionar, las metodologías pueden funcionar, pero metodología no es contenido, ¿no? Aquí me parece que a lo mejor eso sintetiza lo que he tratado de transmitir en esta conversación. La parte grave es que se sustituyen los contenidos por metodologías, ¿eh? Cuando lo relevante sería asociar a los contenidos las metodologías que sean apropiadas para desarrollar los saberes de las personas.
Entonces, digo, las metodologías todas pueden funcionar. Las metodologías, más aún, yo no creo que deban reducirse a esas cuatro, sino que, como lo dije en algún momento, cada grupo, cada persona, pues demanda su propia aproximación metodológica para enseñarle conforme la persona nos va demandando, porque cada ser humano o cada grupo humano es distinto. Pero el problema no es el método, el problema es la falta de programa y de contenido estructurado. Muy bien, pues creo que podemos dejar hasta aquí las preguntas. Las que faltaron se las podemos hacer llegar al maestro, que las pueda contestar. Y pues le agradecemos mucho su presentación, muy interesante, muy completa. Creo que nos da un panorama muy íntegro sobre la situación actual que estamos viviendo con el tema de los libros de texto, que pues necesariamente está ligado a algo más grande, ¿no? Que es este plan de estudios, esta nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la actividad del Mentimeter, que como ustedes saben, es una metodología a través de la cual vamos construyendo la tesis y pues definiendo el problema que estamos observando eh, a lo largo de la presentación, en esta presentación, en este tema. Les puse por ahí ay, perdón, lo puse a una sola persona, un momentito. Voy a poner aquí en el chat del Zoom, ya lo ven, una liga en la que ustedes tienen que entrar. Este es como el sistema que utilizamos para ir construyendo la tesis. Ustedes van a entrar a esa liga y van a ir contestando las preguntas que se van a ir planteando ahí. Yo las voy a ir proyectando en la pantalla del Zoom, pero ustedes en su computadora o tal vez en el celular si gustan, pueden entrar directamente a la liga y van a ir contestando cada una de las preguntas. Yo solamente las voy a ir proyectando y en la pantalla del Zoom se van a ver las preguntas y también las respuestas que todos ustedes van a ir contestando de forma individual en sus aparatos, ya sea en la computadora o en el celular. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí les puse la liga, si la ven todos en el chat del Zoom. Ahí está. Y bueno, si voy a pasar a compartir entonces. Y que en primero de primaria hay que enseñar a leer y a escribir y a contar y a sumar. Perdón, por aquí hay un micrófono activado. Ok. Voy a pasar a compartir la presentación. Un momentito, por favor. Ay. Eh, Vayan entrando, por favor, a esa liga que les comento. Ya están. ¿Ven mi pantalla? Sí, así es. Muy bien. Sí, también. Pues vamos a comenzar. Eh, Ok, entonces en la primera parte vamos a buscar a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? Les repito que las preguntas ustedes las van a ir contestando en su computadora o en el celular copiando la liga que les puse en el chat del Zoom. No sale la pregunta en el email, ¿No sale la pregunta en qué, perdón? en la liga. O sea, se abre la liga, pero no sale esto, por ejemplo, ¿cuáles son las 3 primeras palabras? A mí no me sale. A mí tampoco. Ah, caray. A ver, un segundito. Un momentito, por favor. ¿Puedes repetir la liga, por favor, en voz alta?
Es que la liga está un poquito complicada para repetírselas. La puse en el chat. Es que tiene muchos números. Déjenme ver si aquí... A ver, ahí ya lo ven. Ya apareció, sí. Ok, gracias. Se ve que tenía que ponerle aquí. Perdón, aquí estoy siendo un poco novata yo con el tema. A ver, un segundito para ver si puedo, cómo continúo la... ¿Cuál es el problema? Ay, Dios mío. Un segundo. Ah, ya. Ahí Sí. está la primera pregunta. ¿Sí les aparece ya? Sí, sí, ya está. Para que lo puedan contestar. Ok. ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Ahí van a contestar las respuestas. ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Ahí ya están empezando a aparecer, perdón, las respuestas: ignorancia, adoctrinamiento, educación, complementariedad, imposición, falta de información, desestructuración, autoritario, caos, socialista, improvisación, modelo, imposición, confusión, subsidiariedad, desestructurada, impotencia. Un minutito más para que contesten quienes faltan. Falta desorganización, desorientación, falta de apertura, falta de diálogo, riesgo, no secuencia, educación pobre, ideologización, manipulación. Las que se repiten más es confusión, imposición, clarificación, improvisación, problema. Responsabilidad social. Muy bien. Voy a continuar a la siguiente pregunta. Dice, en su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. Muy bien, ya empiezan a aportar. Ir al problema fundamental de la situación, pérdida de objetivos de la educación. Se equivoca el foco de atención en la discusión pública del problema. Saber dar una respuesta asertiva ante la realidad expuesta. Falta de consulta y participación de expertos pedagogos. Es una metodología que no permite a nuestra niñez y juventud ser competitiva en el entorno global. Manipulación para caer en el discurso que le conviene al gobierno. El cambio de sistema desordenado y orientado a una ideología socialista. Son desestructuradores inadecuados a la edad. Desestructuración de la educación, confusión ideológica, información clara, polarización, no hay un plan estructurado de las competencias actuales, encontrar soluciones alternas ante la imposición. Vamos a dar un momentito más para que sigan contestando. No se respetó la ley, no se respetó las opiniones de los actores políticos, no se preguntó a la sociedad civil, no se preguntó a los padres de familia cómo marca la ley. Falta de objetivos medibles,
Falta de organización de los que de los que hacen los planes de estudio, no ven la necesidad de aprendizaje educativo, de valores que tienen los niños, adolescentes y jóvenes. Se realizó sin pensarse, sin estructura organizativa. Educación desde la perspectiva de la teoría crítica, dejando de lado los saberes empírico-cuantitativo. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Falta de programa y contenidos para ser competitivos, para que el estudiante sea funcional ante las necesidades de la población mexicana y ser competitivos en el mundo. Muy bien, vamos a continuar a la siguiente pregunta. Enfoque del problema. Una sola respuesta por participante a la pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? ¿Cuáles consideran ustedes que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Esta pregunta solamente es una sola respuesta por participante. Desestructuración, intereses personales, el autoritarismo del gobierno y nula participación ciudadana, la metodología presentada deficiente, falta de planeación correcta, imposición de modelo educativo inadecuado a la realidad mexicana y al tipo de estudiante, cambio de ideología con fines políticos, manipulación con una intención. Muy bien. Recordemos que es la pregunta, ¿cuál considera que es el problema raíz o central o ante lo expuesto? Confusión entre diferentes visiones acerca de la educación sin colaboración de todos. Cambiar el sistema educativo a su convicción. Muy bien, que por intereses políticos y sociales se desvía el verdadero enfoque de la educación en México. Falta de planeación y cero capacitación para los maestros. Nos quieren imponer un modelo socialista que quieren imponer una ideología de género. Sustituir los contenidos por la metodología. Bien. Un minutito más para que otras personas puedan contestar esta pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Bien, si ya no hay más respuestas, la visión de izquierda que busca legitimarse a costa de la educación de las nuevas generaciones mexicanas, pero con sesgos, prejuicios de la historia y esfuerzos anteriores. Que el gobierno quiere imponer sus ideas socialistas. Muy bien, vamos a continuar a la siguiente pregunta. Tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Propuesta. Solidaridad, empatía, estructura. Acuerdos en la sociedad, reestructuración, expertos, disposición, reflexión, compromiso, propuesta, reflexión,
ser asertivos y activos. Se repite más compromiso, solidaridad, pedagogía, subsidiariedad, colaboración, acuerdos en la sociedad, compromiso comunitario, involucrarse, participación, progreso, organización, planeación, visión de futuro, colaboración, conciencia y participación, responsabilidad social. Muy bien. Respeto a la dignidad, muy importante. Pedagogía, modelar, unión, discernimiento, unidad, reflexión, involucrarnos, muy importante. Expertos, valores. Muy bien. Continuamos a la siguiente. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Aquí son criterios o tesis. Las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Aquí sí pueden aportar varias veces. Muy bien. Juntas con directivos, maestros y padres de familia para dar soluciones asertivas, participación activa y conocimiento real de la propuesta gubernamental para dialogar con base y no de oídas. Muy bien. Solidaridad, interés genuino, involucrarse a participar, conocer para poder decidir lo que es mejor para la educación en México. La visión acerca de la educación para el país no es privilegio del gobierno, sino que requiere de la participación de todos los ciudadanos. Revisión extensa de la propuesta y sus contenidos. Formar equipos multidimensionales en educación. Desarrollar una metodología de escucha entre los diferentes actores de la educación, padres de familia, maestros, pedagogos. Disposición ante el cambio, trabajo colaborativo entre los involucrados. Búsqueda del bien común al promover una visión y misión para México trabajando en conjunto. Que los padres de familia estén involucrados en la educación de sus hijos. Dignificación de la educación, respetando la participación de los docentes. Fomentar una mentalidad abierta más allá de los intereses políticos. Lo fundamental es la educación. Trabajar en conjunto padres, maestros y gobernantes. Muy bien. Dignificación de la educación, respetando la participación de los docentes. Visión y trabajo a futuro, 30 a 50 años. Actitud colaborativa en los planes de estudio, participar en los acuerdos, los diferentes niveles de gobierno, involucrar a todos los estados. Bien. Análisis profundo del modelo. Participar con maestros para la educación de los hijos. Trabajar en equipo, mesas redondas, con participación responsable de todos los involucrados. Muy bien. Análisis profundo del modelo y promover proyectos pilotos de aplicación. Formación a padres de familia para que sepan distinguir de lo que conviene en la educación de los hijos. Muy bien, muy interesantes todas las respuestas. Promover una educación. Promover una educación integral, escuela, familia y sociedad. Revisar programas y contenidos que realmente favorezcan la educación empleando las metodologías adecuadas a la edad de los niños y adolescentes. Más humildad y solidaridad para ver todas las realidades
y retos educativos que nos permitan actuar en consecuencia. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Una sola respuesta por participante. Ya pusimos varias en el slide anterior. Aquí es un enfoque, criterios o tesis. Describa brevemente una sola actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Una sola respuesta por participante. Colaboración. Muy bien. Conciencia social, ejercer de manera comunitaria el ejercicio del pensamiento crítico acerca del camino que la educación en el país deba tomar, participar más como sociedad, revisión y actualización de la reforma educativa por parte de expertos pedagogos nacionales, apoyo, no ser indiferentes a lo que está pasando, involucrarse activamente en la educación de nuestros hijos, participar más como sociedad, disposición y trabajo colaborativo, ser prácticos y medir resultados en la educación con el modelo que ya funciona, responsabilidad ante lo que sucede en nuestro país, participación de todos los sectores, incluyendo la jerarquía de la iglesia. Bien. Construcción en conjunto de una visión de ciudadano mexicano y partir de ahí para la elaboración de planes y programas de estudio. Trabajar en conjunto y de manera crítica para una educación de calidad de acuerdo a la realidad de nuestro país. Muy bien. Los animo a participar a todos. Voy a dar un momentito más para que otras personas puedan contestar. La educación es corresponsabilidad, padres, maestros, comunidad, gobierno, iglesia, no estar indiferentes a esta necesidad comunitaria. Muy bien. Unidad entre padres, maestros, iglesia y gobernantes con el objetivo de tener una mejor educación. Unión, participación y visión de futuro apartidista. Muy bien. Parece que ya no hay más respuestas. Voy a continuar. Aquí dice, una última actitud crítica y proactiva de cara a los fundamentos y justificaciones de cualquier modelo educativo, capacidad de discurso en mesa de debate. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Ahora sí, nos vamos a las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido. Llamar a todos los agentes educativos a participar en el debate. Aquí nos estamos enfocando en estrategias de acción.
realizar reuniones con los involucrados en la educación, participar colaborativa y humildad al discernir, conocimiento profundo y crítico de la propuesta e involucrar a los agentes de la educación, apoyar activamente todas las acciones que se están realizando, proponer un modelo con visión de país, con expertos, muy bien, organizar la recolección de libros de texto del ciclo anterior o bajarlos en formato digital, mesas de análisis y discusión abiertas a todas, todos. Bien. Proponer un modelo con visión de país, con expertos. Diálogo y escucha de las propuestas de todos los agentes involucrados para encontrar los qué y los cómo. Importante. Muy bien. Liderazgo multidisciplinar para actuar a corto y largo plazo. No separar educación privada de pública. Comunicación entre ambos sectores. Muy importante. Análisis objetivo de recursos para plan educativo. Convocar a maestros, pedagogos y expertos en educación para participar en la confección de propuestas claras. Nombrar un líder por zona escolar para monitorear que se realicen mesas de discusión, padres, maestros, directivos y profesionales expertos, como psicólogos, pedagogos, etc. Propuestas de la comunidad, de educadores y de la sociedad civil sobre la revisión de la reforma. Muy bien. Recoger la experiencia, prácticas de maestros en campo para mejorar el modelo. Hacer paneles de información y guiar hacia una buena decisión a los padres sobre todo. Voy a continuar. Ya estamos terminando. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta de la Iglesia? Liderazgo, propuesta, convocatoria. Palabras que podrían describir mejor la respuesta de la Iglesia. Actuar, compromiso, escucha, actual, liderazgo, participación, convocatoria, asertivos, transversalidad, sinodalidad, caridad, involucrados y activos, escucha, reflexión, formar e informar, propuesta, convocar, entendimiento. Muy bien. Se repiten más: interés, compromiso, liderazgo, participación, inclusión y espiritualidad, acción crítica, congruencia. Muy bien, voy a pasar a la que sigue. Evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1, que es el peor, y al 5, que sería lo mejor. El 1 sería el peor, la peor calificación, y la 5, la mejor calificación. Esta evaluación nos ayuda para posteriores eventos, así es de que es muy importante su participación. Bien.
unos un momentito más, ya casi terminamos. Muy bien, pues es todo. Incrementar el interior de la montaña, donde te elevarás a más de 3.000 metros en tan solo 30 minutos. Ojito con el mar de altura. Subirás con el ascensor más rápido del mundo. Atravesarás un precioso túnel de Perdón, hielo. está por aquí Reglas suspendidas en la montaña. algún micrófono abierto. Del que será que estoy seguro. No alcanzo a ver. Aquí está. Ya. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le cedo la palabra, monseñor. Muchas gracias, Mayela. Muchas gracias al maestro Miguel. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias a todos por participar, porque creo que ha sido creo que ha sido una exposición muy, muy brillante, muy puntual, muy clara, que nos ayuda a ver un poquito más el panorama general del problema, ¿verdad? Ver el problema más ampliamente y un poco más profundamente para poder saber qué proponer, saber cómo involucrarse uno en esta situación que, como muchos de ustedes lo decían, no podemos ser insensibles ante la situación. Entonces le pedimos al Señor Jesús que nos bendiga a cada uno en el área donde está trabajando, para ahí también provocar la reflexión, el pensamiento, el debate, ¿verdad? La propuesta, porque estos problemas son los que tenemos que platicar en diversos ámbitos, niveles, y requerimos de la participación y conciencia de todos, ¿no? Entonces, gracias nuevamente a todos. Vamos a hacer nuestra oración final para permitir entonces, para terminar en tiempo y forma, ¿verdad? Y permitir a todos seguir su día. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por su participación. Último dato solamente. Estamos planeando por allí, tal vez en el próximo mes o el mes de octubre, tener una reunión presencial, o sea que la mesa de tesis del mes de octubre, noviembre tal vez, fuera presencial. Claro, también sería al mismo tiempo también virtual, también por la red, para quien nos pueda seguir por la red, pero también creemos que juntarnos, reunirnos y platicar un poquito más, comentar las cosas de manera presencial, también sería muy enriquecedor para todos. Estemos pendientes entonces por allí, a través del correo electrónico les mandaremos las informaciones y estamos entonces listos para continuar en las mesas de tesis de cada mes. Gracias, Mayela, gracias a todos. Haremos nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias nuevamente, que Dios los bendiga mucho. Buen día y buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias a todos por su participación. Gracias, Bela. Gracias. Hasta pronto.